Sudamérica, una tierra de culturas vibrantes y paisajes impresionantes, también es el hogar de dos titanes económicos, Argentina y Brasil. Estas naciones, a menudo vistas como las potencias del continente, se encuentran en trayectorias económicas muy diferentes. Argentina, una vez agobiada por la agitación económica, está experimentando un resurgimiento. Brasil, por otro lado, parece estar al borde de una crisis financiera. Argentina, bajo el liderazgo de Javier Milei, se ha embarcado en un camino de estricta austeridad. Brasil, bajo el presidente Lula da Silva, ha optado por un mayor gasto social y políticas fiscales expansivas, lo que ha llevado a un creciente déficit presupuestario. La divergencia en la fortuna económica es evidente en los indicadores económicos clave. El peso argentino, una vez conocido por su volatilidad, se ha estabilizado considerablemente. Esta estabilidad está atrayendo inversión extranjera y aumentando la confianza interna. En contraste, el real brasileño ha caído a mínimos históricos frente al dólar estadounidense, alimentando la inflación y erosionando el poder adquisitivo. Argentina, gracias a su mejor posición fiscal, ha visto una caída significativa en las tasas de interés que paga sobre sus bonos. Brasil, sin embargo, enfrenta tasas de interés crecientes sobre sus bonos, ya que los inversores exigen una prima más alta por el riesgo percibido. Este aumento en el costo de los préstamos afecta aún más la economía brasileña. Muchos expertos señalan el efecto Milei como la fuerza impulsora detrás del cambio económico de Argentina. El compromiso inquebrantable de Milei con la disciplina fiscal, caracterizado por recortes de gastos y un enfoque en la reducción del déficit presupuestario, ha dado resultados tangibles. La pregunta ahora es si Brasil puede aprender de la experiencia de Argentina e implementar las reformas fiscales necesarias para estabilizar su economía. Cuando Javier Milei asumió el poder en Argentina, heredó una economía al borde del colapso. Milei, un defensor de la economía austriaca, no perdió tiempo en implementar un régimen estricto de medidas de austeridad. Estas medidas tenían como objetivo controlar el gasto público, reducir el déficit presupuestario y restaurar la disciplina fiscal. Se recortaron los subsidios, se redujeron los programas sociales y se redujo la fuerza laboral del sector público. Milei argumentó que Argentina había estado viviendo más allá de sus posibilidades durante demasiado tiempo y que la disciplina fiscal era la única forma de restaurar la salud económica. El impacto de las medidas de austeridad de Milei fue rápido y significativo. El peso argentino comenzó a estabilizarse y la inflación mostró signos de disminuir. El déficit presupuestario del gobierno comenzó a reducirse. Sin embargo, los recortes a los programas sociales y los empleos del sector público llevaron a un aumento del desempleo y a un aumento de los niveles de pobreza. Los partidarios de Milei argumentaron que estos dolores a corto plazo eran necesarios para lograr ganancias a largo plazo. Señalaron la moneda estabilizada, el déficit decreciente y el renovado interés de los inversores extranjeros como evidencia de que el plan estaba funcionando. Los detractores de Milei, sin embargo, argumentaron que los pobres y la clase trabajadora estaban soportando una parte desproporcionada de la carga, pidieron un gasto social más específico y un enfoque más gradual para la consolidación fiscal. El costo social de la austeridad fue un punto de controversia dentro de Argentina. A pesar de los costos sociales, las medidas de austeridad de Milei tuvieron un impacto positivo en ciertos segmentos de la economía argentina. El peso estabilizado y la reducción del déficit restauraron un grado de confianza que había estado ausente durante años. Los inversores extranjeros comenzaron a mostrar un renovado interés y el mercado de valores se recuperó. Sin embargo, el consumo interno se mantuvo lento debido a los recortes a los programas sociales y los empleos del sector público. Este resurgimiento de la confianza no se distribuyó de manera uniforme en toda la economía. La Argentina de Milei presentaba una paradoja. Una nación aparentemente en vías de recuperación económica, pero lidiando con las consecuencias sociales de la austeridad. El peso estabilizado y el déficit decreciente fueron aclamados como éxitos, mientras que el aumento del desempleo y los niveles de pobreza sirvieron como un claro recordatorio del costo humano. ¿Podría Argentina sostener este delicado acto de equilibrio sin exacerbar las desigualdades sociales? En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentó a un conjunto diferente de desafíos. Lula regresó al poder
prometiendo un Brasil más equitativo y próspero a través de la inclusión social. Para lograr esta visión, Lula amplió los programas sociales, aumentó los salarios del sector público y se embarcó en proyectos de infraestructura. Estas iniciativas, aunque populares, pusieron presión sobre las finanzas públicas de Brasil. El déficit presupuestario comenzó a ampliarse, lo que provocó alarma en los mercados financieros. La ambiciosa agenda social de Lula tuvo el precio de un mayor gasto público. A medida que el déficit presupuestario de Brasil aumentaba, crecían las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las políticas económicas de Lula. El gobierno tuvo que pedir prestado mucho para financiar sus operaciones, lo que elevó las tasas de interés. El aumento del costo de los préstamos actuó como un lastre para el crecimiento económico, creando un círculo vicioso de crecimiento más lento y mayores déficits. El creciente déficit presupuestario también ejerció presión a la baja sobre el real brasileño, debilitando aún más la moneda. Este éxodo de capital debilitó la moneda, encareció las importaciones y alimentó la inflación. La espiral descendente del real tuvo una cascada de efectos negativos en la economía brasileña. Las empresas que dependían de insumos importados vieron cómo sus costos se disparaban, lo que las obligó a subir los precios o recortar la producción. Los consumidores enfrentaron precios más altos para los bienes y servicios cotidianos, lo que llevó a una disminución del gasto del consumidor. El debilitamiento del real también dificultó que Brasil pagara su deuda externa, lo que tensó aún más las finanzas del gobierno. Esto erosionó la confianza de los inversores, exacerbando el círculo vicioso. A medida que la economía brasileña se tambaleaba al borde del precipicio, una crisis de confianza comenzó a apoderarse de la nación. Los inversores se mostraron cada vez más cautelosos sobre las perspectivas económicas de Brasil, y el mercado de valores cayó. Las empresas pospusieron las inversiones y redujeron la contratación. Lula enfrentó crecientes presiones económicas y un coro creciente de críticas. Podía mantener el rumbo, defender sus programas sociales o tomar decisiones difíciles para controlar el gasto. El camino que eligiera determinaría el futuro económico de Brasil. En el corazón de las divergentes fortunas económicas de Argentina y Brasil se encuentra una diferencia fundamental: su enfoque de la gestión fiscal. Argentina, bajo el programa de austeridad de Milei, se había embarcado en un camino de reducción agresiva del déficit. Los recortes de gastos, aunque dolorosos, habían comenzado a dar resultados. El déficit presupuestario estaba comenzando a sanar, enviando una poderosa señal a los inversores. Brasil, en contraste, se encontraba en una trayectoria diferente con un déficit presupuestario creciente. Esta falta de restricción fiscal generó preocupaciones entre los inversores sobre la estabilidad económica a largo plazo de Brasil. Las trayectorias fiscales divergentes de Argentina y Brasil tuvieron un profundo impacto en sus respectivas monedas. El peso argentino, reforzado por las medidas de austeridad de Milei, comenzó a estabilizarse, atrayendo inversión extranjera. Una moneda estable ayudó a domar la inflación, proporcionando cierto alivio a los consumidores argentinos. El real brasileño, sin embargo, se enfrentó a un destino diferente, cayendo a mínimos históricos frente al dólar estadounidense. Esta depreciación alimentó la inflación, aumentó el costo de las importaciones y erosionó el poder adquisitivo de los consumidores brasileños. Las experiencias contrastantes de Argentina y Brasil presentaron una dura elección para las economías emergentes: abrazar la austeridad para obtener ganancias a largo plazo u optar por políticas expansivas y arriesgarse a la inestabilidad fiscal. Argentina había elegido la austeridad, mientras que Brasil parecía estar acercándose a una encrucijada con su creciente déficit presupuestario y la caída del real. Lula enfrentó una decisión difícil: controlar el gasto o arriesgarse a una crisis económica en toda regla. Los caminos económicos contrastantes elegidos por Argentina y Brasil se reflejaron en la vida diaria de la gente común. En Argentina, las medidas de austeridad proyectaron una larga sombra sobre la vida de muchos, lo que se tradujo en dificultades reales para los más vulnerables. Las filas en los comedores de beneficencia se hicieron más largas y las familias lucharon para poner comida en la mesa. Las filas de los desempleados aumentaron, lo que dificultó la búsqueda de trabajo. Para muchos argentinos, la promesa de estabilidad económica sonó hueca ante las luchas diarias. En Brasil, la caída del valor del real erosionó el poder adquisitivo de los brasileños, haciendo que los bienes y servicios cotidianos fueran cada vez más inasequibles.
el espectro de la inflación resurgió, amenazando con deshacer el progreso logrado al sacar a millones de la pobreza. Los comerciantes ajustaron nerviosamente los precios y las familias lidiaron con decisiones difíciles. El contrato social parecía tenso bajo el peso de la incertidumbre económica. Las ansiedades económicas eran palpables en las calles de las bulliciosas ciudades de Brasil. Tanto en Argentina como en Brasil, la agitación económica tuvo profundas implicaciones para la generación más joven. En Argentina, los jóvenes se enfrentaron a un desempleo creciente y oportunidades limitadas. En Brasil, la incertidumbre económica dificultó que los jóvenes planifiquen para el futuro y busquen educación superior. La erosión del poder adquisitivo significó que incluso aquellos con trabajo luchaban para llegar a fin de mes. Las ansiedades económicas que carcomen a ambas naciones amenazaron con deshilachar el tejido mismo de la sociedad. En Argentina, la creciente brecha entre los que tienen y los que no tienen alimentó las tensiones sociales. Las protestas se volvieron más frecuentes a medida que los ciudadanos expresaban sus frustraciones. En Brasil, el temor era que la recesión económica deshiciera el progreso social logrado en los últimos años. El contrato social corría el riesgo de romperse, con consecuencias potencialmente nefastas para la estabilidad y el bienestar de la nación. A medida que el real brasileño continuaba su descenso, el espectro de una crisis económica en toda regla se cernía sobre él. Las señales de advertencia eran imposibles de ignorar: un creciente déficit presupuestario, una inflación galopante, una moneda que se deprecia y una confianza de los inversores que se erosiona. Brasil se encontraba en una encrucijada, enfrentando una elección entre dos caminos completamente diferentes. Un camino, el camino de menor resistencia, era mantener el rumbo, esperar lo mejor y confiar en que la economía de alguna manera se enderezaría por sí sola. Este camino, sin embargo, estaba lleno de peligros. Continuar por el camino del gasto sin control y la expansión fiscal corría el riesgo de desencadenar un círculo vicioso de declive económico. Un real más débil encarecería las importaciones, alimentando aún más la inflación. Una mayor inflación erosionaría el poder adquisitivo, lo que provocaría un menor gasto de los consumidores y un crecimiento económico más lento. Esto, a su vez, reduciría aún más los ingresos fiscales, ampliando el déficit presupuestario y exacerbando los mismos problemas que el gobierno estaba tratando de resolver. Era una receta para el desastre económico. El camino alternativo, el camino menos transitado, era el de la disciplina fiscal y la reforma estructural. Este camino, aunque políticamente desafiante, ofrecía la mejor esperanza de sacar a Brasil de su malestar económico. Requeriría tomar decisiones difíciles, controlar el gasto, recortar los subsidios y abordar las ineficiencias en el sector público. Estas medidas, sin duda, serían impopulares entre algunos segmentos de la sociedad. Sin embargo, el costo de la inacción era mucho mayor que los riesgos políticos asociados con la reforma. Permitir que el déficit presupuestario se saliera de control corría el riesgo de desencadenar una crisis de deuda soberana. Una situación en la que el gobierno no podría cumplir con sus obligaciones financieras. Tal crisis tendría consecuencias devastadoras para la economía brasileña y su gente. Las tasas de interés se dispararían, haciendo imposible que las empresas pidan prestado e inviertan. La moneda colapsaría, lo que llevaría a la hiperinflación y acabaría con los ahorros de los brasileños comunes. Era un escenario que Brasil, con su historia de agitación económica, no podía permitirse. Trazar un nuevo rumbo para la economía brasileña requeriría un cambio fundamental de mentalidad. Exigiría el reconocimiento de que los días de crédito fácil y gasto sin control habían terminado. Requeriría un retorno a los principios de prudencia fiscal y gobernanza responsable que también le habían servido a Brasil en el pasado. El primer paso en este camino era abordar el elefante en la habitación: el creciente déficit presupuestario. Esto requeriría una combinación de recortes de gastos y medidas para aumentar los ingresos. En cuanto a los gastos, el gobierno tendría que priorizar los servicios esenciales y los programas sociales, al tiempo que reduciría los gastos innecesarios y los subsidios que ya no cumplían su propósito. En cuanto a los ingresos, era necesario ampliar la base imponible, mejorar la recaudación de impuestos y reducir la evasión fiscal, que seguía siendo desenfrenada en Brasil. Abordar el déficit presupuestario era solo el primer paso. Para garantizar la estabilidad económica y la prosperidad a largo plazo, Brasil necesitaba embarcarse en una serie de reformas estructurales destinadas a mejorar la productividad, fomentar la innovación y atraer inversión extranjera.
Estas reformas implicarían abordar el código tributario notoriamente complejo de Brasil, reducir la burocracia y mejorar el entorno empresarial para facilitar que las empresas operen y creen empleos. Si bien estas reformas tardarían en dar frutos, prometían liberar el vasto potencial económico de Brasil. Una economía más competitiva y eficiente atraería inversión extranjera, crearía empleos e impulsaría el crecimiento económico. Esto, a su vez, generaría más ingresos fiscales, lo que permitiría al gobierno invertir en educación, salud e infraestructura, sin poner en peligro la estabilidad fiscal. Era un círculo virtuoso que podría impulsar a Brasil hacia un futuro más brillante. Las fortunas contrastantes de Argentina y Brasil ofrecen un estudio de caso convincente sobre las opciones de política económica y sus consecuencias. La adopción de la austeridad por parte de Argentina, si bien ha dado algunos resultados positivos en términos de estabilización de la moneda y reducción del déficit presupuestario, ha tenido un costo social significativo. Los recortes a los programas sociales, el aumento del desempleo y el aumento de los niveles de pobreza sirven como un claro recordatorio de que las políticas económicas no se tratan simplemente de números en un balance general. Se trata de la vida de las personas. Brasil, por otro lado, se erige como una advertencia sobre los peligros de la laxitud fiscal. La decisión de priorizar el gasto social y la expansión económica, aunque bien intencionada, ha llevado a un creciente déficit presupuestario, una moneda que se deprecia y una pérdida de confianza de los inversores. Las consecuencias de esta mala gestión económica las están sintiendo los brasileños comunes, que se enfrentan a precios en alza, un poder adquisitivo cada vez menor y una creciente incertidumbre sobre el futuro. Las experiencias de Argentina y Brasil contienen valiosas lecciones para otras economías emergentes que se enfrentan a desafíos similares. El atractivo de las soluciones rápidas y fáciles, ya sea en forma de medidas de austeridad o políticas expansivas, a menudo resulta irresistible. Sin embargo, como estos dos gigantes sudamericanos han descubierto, no hay atajos para el crecimiento económico y la prosperidad sostenibles. El camino hacia la estabilidad económica y el progreso social requiere un delicado acto de equilibrio, un compromiso con la disciplina fiscal, sin sacrificar la justicia social, la voluntad de tomar decisiones difíciles, sin perder de vista las necesidades de los más vulnerables, una visión a largo plazo que se extienda más allá del próximo ciclo electoral. Es un camino que exige liderazgo, coraje y el reconocimiento de que el bienestar de una nación se mide en última instancia no por el tamaño de su economía, sino por el bienestar de su gente. Argentina y Brasil, una vez vistos como rivales en el escenario sudamericano, ahora se encuentran unidos por una experiencia compartida, una advertencia que subraya la importancia de una buena administración económica. Las lecciones aprendidas de sus caminos divergentes ofrecen una hoja de ruta para otras naciones que navegan por el complejo y a menudo traicionero terreno de la formulación de políticas económicas en el siglo XXI. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete y activa la campanita. Comienza tu viaje al éxito financiero.